¿Por qué aprender a programar no es lo mismo que estudiar programación? Quizás. Hoy en Cebando Ideas, un espacio para reflexionar, pensar y tomarnos unos mates. Buenas, ¿qué tal? Acá Roberto una vez más. Hoy quiero contar algo que me di cuenta después de muchos años trabajando en lo que es sistemas, en lo que es IT. Y resulta que aprender a programar no es lo mismo que estudiar programación. Sé que suena parecido, pero van a ver que no, al menos desde mi punto de vista. Y quizás, y espero, te permita pararte en otro lado y pensar las cosas de un modo distinto. ¿Y cuál es la diferencia?, te preguntarás. Bueno, permitime que te cuente una historia y lo vislumbramos juntos. Esta historia ocurre hace muchos años, en una época donde la Tierra aún no se enfriaba y... No, mentira, ya se había enfriado. Pero sí no teníamos ni ChatGPT, ni Claude, ni DeepSeek, ni Grok. ¿Grok no les suena a Grok? Bueno, quizás solo soy yo. En fin, en esta época no teníamos ninguno de estos avances. Es más, Stack Overflow, que por ahí no lo conocen, era un sitio muy popular. Bueno, aún lo es, pero ha caído en desuso. Era un sitio muy popular donde los programadores íbamos a buscar, con suerte, encontrar alguna respuesta a eso que buscábamos. Siempre existía algún trasnochado de algún país eslavo que había tenido el mismo problema que nosotros y tenía justo esa porción de código. Y en el peor de los casos no existía la respuesta a lo que buscábamos y era un lugar de consuelo, si se quiere. El asunto es que en estos tiempos inmemorables me tocó trabajar una integración con una API de terceros de una empresa muy grande. Una empresa de esas que tienen edificios grandes con el logo en los 4 puntos cardinales. Multinacional, ese nivel de empresa. Esta API utilizaba SOAP, una tecnología hoy no tan común, pero tuvo un auge muy grande en esa época. SOAP utilizaba unos XML monstruosos para hacer los requests y los responses, para poder intercambiar mensajes. Y tenía unos módulos de autenticación de SOAP Security, que era una especie de... No lo llamaría header, pero era como una especie de encabezado interno del mensaje donde poníamos la información. Me estoy yendo por las ramas, perdón. El asunto es que esta integración venía bastante bien, no había grandes desafíos hasta que entró en juego la parte de SSL. Lo que sucedía es que el handshake SSL fallaba desde la aplicación cliente que estaba tratando de integrar con esta API. Y para que lo entiendan, es como cuando vas a saludar a alguien y quedas con la mano en el aire porque la persona o no se enteró o por ahí es de otra cultura y no entendió el modo de saludo. Bueno, digamos que era algo así. Debido a lo críptico, si se quiere, de los mensajes de error, que no eran muy específicos, la verdad, tuve que sentarme, como lo hacíamos en ese entonces, y ahí parezco el abuelo Simpson con la cebolla al cinturón, pero lo que decíamos básicamente era buscar en Stack Overflow, buscar en Google, buscar los manuales,
la documentación de las librerías, del lenguaje que estábamos usando, de los servidores que estábamos usando, incluso hasta indagar el sistema operativo. Y ahí estaba, me armé el mate, aunque en realidad no me acuerdo si en este lugar en particular me dejaban tener el mate, porque créanlo o no, hay lugares que no nos dejaban, y me puse a trabajar en eso. Me permito abrir un pequeño paréntesis. Quizás hoy en día no sea tan necesario por el tema de la inteligencia artificial, pero les recomiendo que le dediquen un tiempo a estudiar un segundo idioma, especialmente el inglés, porque hay mucha documentación y leerla les va a facilitar por ahí algunas tareas. E incluso entiendo, prometo buscar un poco más del tema, que estudiar un segundo idioma ayuda a estimular una parte del cerebro que de otro modo no se estimula. Y eso está bueno. Nada, piénsenlo. Cierro paréntesis. Volviendo al problema original, terminó siendo un conflicto de versiones. Resulta que estaban en juego 3 versiones distintas de una misma librería. La librería TSL, una librería responsable de los handshakes de SSL. Es un poquito más complejo de eso, pero lo simplifico un poco por fines académicos, si se quiere. Las librerías que jugaban eran, la versión de esa librería en mi máquina local era una. La versión de el servidor de la empresa a la cual me quería integrar era otra. Ellos manejaban otro application server con otras versiones. Y por último había otra tercera versión en juego que era la del servidor donde iba a correr la aplicación en la que estaba trabajando. No voy a hacer mucho más largo esto, el asunto es que empecé a nivelar versiones, logré que funcionara localmente en mi computadora y lo siguiente fue poder nivelar las versiones que esperaba el servidor de la multinacional con las versiones que teníamos donde iba a correr el servidor donde iba a correr nuestra aplicación. Que además había que tener cuidado porque podían romper otras funcionalidades. Al final, por supuesto, logramos que funcionara como esperábamos, se hizo la integración. Sinceramente, mucho más no recuerdo cómo quedó ese proyecto, pero sí me quedó esto puntualmente. Y con esta historia lo que quiero llegar es que, fíjense, síganme la reflexión. Yo había estudiado APIs, implementaciones, de qué se trata una API, teoría, un montón. En ese momento todavía estaba en la facultad, estaba a pleno en la facultad, había leído libros, docs, papers, de todo. Foros, se usaban los foros. Había estándares, ya había estándares de cómo manejar las APIs. Sin embargo, aprendí un montón tratando de arreglar una falla, un bug, como le decimos nosotros, un problema de conexión, un problema de librerías. Estudiar programación es como leer un manual o ver un tutorial de cómo manejar un auto. Te van a explicar cómo hacer los cambios, cómo funciona la dirección, quizás cómo cargar nafta, cómo prender el limpiaparabrisas, las luces, cómo prender la radio. Son todos ejemplos prácticos muy bonitos que vas a leer, ver diagramas, ver videos. Hasta ahí genial. Ahora, aprender a programar es como subirte a un auto en hora pico en una ciudad con un tránsito delirante como es la ciudad de Buenos Aires y que de la nada venga un camión y te arranque el espejo retrovisor. Alguien desbloqueó el modo difícil y no me avisaron. Cuando estudias, vos tenés tiempo. Los ejemplos funcionan, generalmente están hechos para que funcionen y si algún ejemplo falla es porque te están adelantando un tema en el capítulo siguiente. Cuando aprendes, ahí estás bajo presión, probablemente. Los ejemplos ya no aplican, ya la cosa es más complicada. Y es donde empezás a
encajar las piezas de lo que leíste y decir, es por acá. Empezás un razonamiento, empezás a buscar las causas y te empezás a armar tus teorías y empezás a aprender ahí. Con esos errores, con esas fallas, empezás a aprender. Tenés que improvisar, resolver. A veces hay que estar con alambre, pero ahí es donde conseguís tomar algo, porque de ahí viene aprender. Tomás de eso algo que es tuyo y no te lo van a sacar nunca. Por supuesto que podés aprender a programar sin estudiar, claro, pero llega un techo. Va a haber cosas que no vas a terminar de entender o no vas a terminar de resolver, o en el peor de los casos terminás atando con alambre todo. Y ahí es donde te estancás. Y ahí es donde, si te sentís estancado, tenés que decir, ok, vamos a dar un paso atrás y decir, voy a leer, voy a aprender, voy a estudiar un poco más para ser mejor. Y ahora me gustaría conectar un poco esto con nuestros tiempos, dar una vuelta completa si se quiere, y reflexionar un poco. Porque ahora tenemos la inteligencia artificial que nos resuelve un montón de cosas. Y yo me pregunto, si lo resuelve todo la inteligencia artificial, ¿nos deja lugar a error? ¿A equivocarnos y aprender? ¿Nos conviene depender tanto de esa herramienta? Si no llega a estar, ¿qué vamos a hacer? Porque como es mi generación, que no tuvimos nada de eso y aprendimos de otra manera, podemos adaptarnos. Está en nosotros si queremos o no. Pero vos que recién empezaste, ¿querés depender ciegamente o querés confiar más en tus propios medios, en tu propia capacidad de aprendizaje y de construcción, tu capacidad creativa? Es solo eso, una invitación a reflexionar. Por favor, que no estoy retando a nadie, aún. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer de corazón. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por sentarte a reflexionar. Como siempre, me puedes encontrar en Instagram, TikTok, mi sitio web. También estoy abierto a cualquier consulta que tengas. Como siempre digo, el que abandona no tiene premio, así que no bajes los brazos, sea lo que sea en los que estés, dale para adelante. Y espero nos escuchemos, leamos pronto. Hasta luego.